Saludamos a Darío García, analista de XTP, para analizar precisamente este cierre del viejo continente. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has vivido la sesión de hoy? Como decimos, tono mixto. Finalmente el DAX, el IBEX 35 han cerrado en tono negativo, y en Estados Unidos estamos viendo también una sesión bastante dubitativa, con un Dow Jones y un Nasdaq 100 que más o menos están divagando entre la vida y la muerte, por así decirlo. El Nasdaq 100 ahora mismo recortando, pero bastante planito. El Dow Jones ha vuelto a darse la vuelta en terreno positivo hoy, en un día en el que estábamos mirando también a esa encuesta ADP de empleo del mes de enero, con una destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo. Eso es, básicamente lo que hemos visto a nivel técnico, que puede que sea un factor adicional, es que hemos encontrado varios niveles de resistencia en los principales índices europeos, también en el IBEX 35, pero sobre todo en los selectivos estadounidenses. La volatilidad ha sido muy pequeña y las grandes subidas que hemos visto inicialmente en algunas de las grandes compañías, como por ejemplo Google, pues prácticamente no están siendo el motor para que el resto de compañías y de mercados puedan estar subiendo. El contexto general respecto a, por ejemplo, el dato de IPC que hemos visto en Europa del 5,1%, por encima de lo esperado, y a la espera de lo que nos tenga que decir mañana no solo el Banco Central Europeo, que en principio no se estima que vaya a haber variación en los tipos de interés, pero sí será importante ver cuál será el programa de reducción de compra de activos en Europa y la perspectiva de subidas de tipos de interés. Sí que vamos a ver, o aparentemente se descuenta, que puede haber una subida de tipos de 25 puntos básicos en el Banco de Inglaterra, que también mañana dará a conocer su decisión. En este contexto, sobre todo, pues básicamente tenemos escalada al respecto de lo que es la inflación, los incrementos en los precios de la energía, las compañías energéticas y vinculadas a la evolución del precio del crudo, y también las entidades bancarias, lógicamente, con esa expectativa de subidas de tipos de interés. La incertidumbre también al respecto de lo que vaya a suceder con los datos de contagios de coronavirus, de la variante Omicron, y también de las tensiones geopolíticas entre Rusia y los países de la OTAN, aunque de manera muy activa en este caso sería Estados Unidos con carácter individual, pues han generado ciertas dudas en algunos de los sectores, sobre todo con vinculación al turismo, y son prácticamente las que más están cayendo, no solo en el IBEX 35, sino también en la tónica general del resto de Europa. Bueno, Darío, hablabas de bancos centrales. Veremos a ver qué nos dice mañana Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Hoy el protagonismo, se le ha dado sobre todo a los resultados que hemos conocido en Wall Street, sobre todo de dos compañías, los de Alphabet y los de PayPal, por precisamente lo contrario, porque Alphabet ha repuntado con mucha fuerza hoy tras, cotizarse esas cuentas que se publicaban en las últimas horas, y por otra parte las de PayPal se cotizaban pero con fuertes caídas, llegando incluso a superar el 20% de caída después de que la compañía haya emitido unas previsiones más débiles quizá de lo esperado respecto a las cifras para este ejercicio 2022. ¿Qué podemos decir de ambas cuentas y de las reacciones que se han dado en los mercados financieros después de conocer esas cifras? Pues por un lado, en el caso de Alphabet, la matriz de Google, lo que ha sido es una mejora sustancial de la expectativa del mercado, que esperaba un incremento de poco más, del 20 al 25% de incremento en los ingresos. El dato finalmente publicado ha sido un incremento de más del 40% en los ingresos, y a pesar de que los ingresos de Google Cloud, el negocio de la nube y del almacenamiento en la nube, sigue generando pérdidas, tiene toda la previsión de que en el medio a largo plazo sea otro componente adicional. Aún así, los ingresos por publicidad en el caso de Google han supuesto el 81% de los ingresos totales de la compañía, y eso lógicamente ha motivado al alza que en la preapertura del mercado Google haya marcado nuevos máximos históricos, más allá de los que ha habido luego a las 3:30 en la apertura de sesión. Y en el caso de PayPal, el movimiento totalmente contrario. De hecho, hemos llegado a verla cotizando, o ahora mismo está cotizando, con unos niveles de corrección de casi un 25%, y es que a los inversores no les gusta cuando la compañía en la que están invirtiendo hace una revisión a la baja de la guía de ingresos y de la perspectiva, lógicamente, de los beneficios que pueda tener la compañía a lo largo de este 2022. Así que repliegan velas, obtienen liquidez e intentan, lógicamente, buscar otros puntos de entrada en otras compañías tecnológicas. Aún así, PayPal tiene un negocio muy consolidado. Si bien es cierto, tendrá que competir, y mucho, con plataformas, sobre todo de negociación de criptomonedas, que en algunos de los casos incluso
ofrece servicios similares. Aún así, todavía el sector de las operaciones y de los pagos a través de Internet, PayPal sigue siendo la principal referencia y no debemos perder de vista que estas grandes correcciones, al igual que las que vimos, por ejemplo, en Microsoft tras la noticia de la compra de Activision Blizzard a la espera de confirmación del departamento correspondiente o del organismo de la competencia de Estados Unidos, pues supuso al fin y al cabo una gran oportunidad de compra en compañías con perspectivas de largo plazo muy positivas. Darío, hoy se estaban cotizando en la renta variable española las cuentas del Banco Santander. Finalmente ha cerrado con un repunte del 0,33%, 3,17 € la acción. Desde XTB, como habéis visto las cuentas, se le preguntaba a Ana Patricia Botín en esa rueda de prensa posterior a la presentación de resultados sobre las acciones, el precio que están marcando ahora mismo los títulos de la compañía, y se estaba quedando rezagada respecto a otras entidades bancarias que están cotizando en el IBEX 35. ¿Cómo lo veis desde XTB? Bueno, pues en este caso hemos hecho una revisión muy reciente, no solo ayer con la perspectiva previa a lo que puedan publicar, sino luego posteriormente a lo que hemos conocido a lo largo de la jornada de hoy. Lo que hemos visto por parte de Ana Botín en sus comentarios y en su conferencia en directo, respondiendo incluso dudas directamente a los periodistas de Bloomberg, lo que ha indicado es que la perspectiva de subidas de tipos de interés es un negocio que para los bancos es muy positivo. La reducción o el incremento, mejor dicho, de la calidad de los productos hipotecarios y de los clientes de este negocio también ha marcado una consolidación bastante importante, lo que les ha permitido liberar parte de esas provisiones que han sido, pues lógicamente, un ingreso extraordinario para el negocio. Aparte de eso, pues los altos niveles de liquidez que hemos visto también en otros bancos que ya han publicado sus resultados, pues son fruto, lógicamente, de si no tienen una actividad de rendimiento para el banco, pues lo lógico y lo normal es atraer a más inversores. O bien a través de la perspectiva de un incremento del dividendo hasta de un 40% del payout, es decir, de los beneficios netos, y veremos también una política o un programa de recompra de acciones que permitirá también la retribución directa a los accionistas sin que haya una retención y una fiscalidad de por medio. Por lo tanto, las perspectivas son positivas. Es cierto que ha estado cotizándose en un rango más o menos lateral durante las últimas semanas, pero lo cierto es que los niveles de cotización actuales son precisamente los niveles de suelo histórico que ha tenido el Banco Santander durante la última década. Por lo tanto, es una barrera técnica importante a tener en cuenta y con la perspectiva positiva en el medio y largo plazo respecto a los tipos de interés debería ser resuelta más pronto que tarde y, por lo tanto, volver a recuperar niveles incluso de los 3,5, incluso 4 € por acción. Bueno, Darío, y ya como última pregunta, también preguntarte por el petróleo, porque hemos conocido esta tarde la decisión de la reunión de la OPEP+, que ha decidido mantener ese nivel de aumento de producción de petróleo en 400.000 barriles diarios. Petróleo que, bueno, pues ha sido uno de los activos, está siendo uno de los activos del año con esas fuertes subidas que está registrando. Es cierto que hoy veíamos caídas, por ejemplo, en los futuros del Brent, pero bueno, te quería preguntar por tu opinión sobre esa decisión de la alianza de la OPEP+, a pesar de las subidas que está registrando el crudo en los últimos meses. Bueno, en este caso al final es un movimiento bastante conservador para lo que la OPEP nos tiene habitualmente o históricamente acostumbrados. Considera que todavía estamos ante un periodo donde la demanda tiene un largo recorrido para recuperarse y, por lo tanto, la actual oferta o en este caso producción de barriles de crudo está en línea con las perspectivas de la oferta o el equilibrio de mercado que se estima precisamente para el barril de Brent, tanto el Brent, como el West Texas. En este caso todavía seguimos muy pendientes de ver que hace muy poquitos días vimos tanto al barril de Brent como al West Texas marcar niveles de cotización de máximos del año 2018 y está en un rango muy estrecho, equivalente también a una resistencia de los máximos de 2014, y las perspectivas de los analistas en términos generales es bastante clara. Deberíamos estar ante un creciente nivel de la demanda de crudo para el medio y largo plazo, lo que supondría lógicamente un ajuste de presión alcista para los precios y verlos en el entorno entre los 95 a 100 dólares por barril, pero todavía queda lógicamente mucho terreno por delante, y estas correcciones recientes pues también se están traduciendo de que en esta semana concretamente se esperaba un incremento de los inventarios de crudo tanto de API
vistos durante la jornada de ayer, como los inventarios de Cushing en Estados Unidos hoy, y en ambos casos han sorprendido con reducción de los inventarios. Es decir, estamos viendo que la producción a día de hoy todavía sigue siendo relativamente más alta que los niveles de demanda actual. Nos quedamos con ese análisis. Darío García, desde XTV, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.